podemos llegar a ver es el tacto fino, la vibración, la propiocepción consciente. Y aquí nosotros hablamos bastante de lo que es el fascículo de Gracil o el fascículo de Gracilis, que esta es la sensibilidad epicrítica, del tacto fino, etc. Y esto, por ejemplo, el tacto o el fascículo Gracilis con el tema del fascículo cuneiforme tienen dos diferencias. ¿Cuál es? De que el fascículo Gracilis, básicamente, incluso del torácico 6, es donde su sensibilidad es inferior, todo del miembro inferior. En cambio, en algunas bibliografías nos hablan del T4, T5 o incluso del T6, como le he mencionado. Entonces, estas ya tienden del tracto superior, ya se encargan lo que es el fascículo cuneiforme. Entonces, es lo importante que nosotros deberíamos también saber. También tenemos lo que son las espinocerebelosas, y estas principalmente se van a llegar a entender por la coordinación motora inconsciente. Tenemos también el tracto espinocerebeloso dorsal, que esta es principalmente la propiocepción. También tenemos el espinocerebeloso ventral, que es la propiocepción también. La trayectoria del cuneocerebelosa, que es la percepción, y también la espino-olivar o espino-reticular, que es principalmente la modulación motora y la coordinación refleja. Entonces, viendo también el tema de las vías autonómicas, que estas van a mantener el funcionamiento de las vísceras como tal y los órganos que nosotros de alguna manera no lo hacemos pensar, ¿no? Y es parte tanto del sistema nervioso central como del sistema nervioso periférico, que van a llegar a controlar ciertas funciones que van a tener las divisiones. Entonces, esto a nosotros en qué es como que nos va a llegar a importar, que en el simpático va a ser más como toracolumbar, que esta va a activar la preparación de las acciones de lucha y huida, por así decirlo. Y el parasimpático, que es el cráneo sacro, que va a ser más como la calma, la conservación de energía, el reposo, el tema de la digestión. Ahora, en el tema de, por ejemplo, de los neurotransmisores, que en aquí, por ejemplo, vamos a tratar de ser un poco más concisos, pero en aquí nos vamos a ver nosotros con algo bastante, por así decir, interesante, que primero vamos a tener los preganglionares, y aquí lo que nosotros tenemos que resaltar es el acetilcolina. También tenemos los postganglionares, y principalmente hablamos del simpático, y acá hablamos de la noradrenalina, y también tenemos el parasimpático, que es el acetilcoína. Entonces, dentro de los orígenes de las vías simpáticas, tenemos que en el asta intermedio lateral de la médula espinal, desde el T1 hasta el L2. Y el origen de las vías parasimpáticas van a ser los núcleos de los pares craneales, tanto del 3, del 7, del 9 y del 10, que estos incluso van a incluir la médula, ya sea del sacra 2 hasta el sacra 4. Y las vías sensitivas especiales. En estas, por ejemplo, vamos a ver lo que estamos hablando desde un principio, del área de Brodmann, ¿ya? Que cuando nosotros hablamos de la vista, principalmente estamos hablando del lóbulo occipital, del área 17 de Brodmann. En el tema de la audición podemos hablar del lóbulo temporal, del área 41 de Brodmann. Del equilibrio, de igual manera, está vinculada con la coordinación motora como tal. Tenemos el tema del olfato. Esta es el área periforme o uncus de la amígdala. Y también tenemos el gusto, que es del nervio facial, el osofaringio y el vago. Bueno, continuando, vamos a ver ahora el tema del cerebelo. En el tema del cerebelo, por ejemplo, nosotros tenemos que ahora entender que este se encuentra en el piso del cráneo. Esto en la parte posterior de la médula oblongada o inferior en los hemisferios. Entonces, ¿qué nos dicen del cerebelo? Que este va a llegar a tener un ancho, vamos a poner acá los datos, un ancho de 10 centímetros como tal. También va a llegar a tener un alto de 5 centímetros. También tiene, bueno, el tema de anteroposterior, que este va a llegar a ser de 6 centímetros. Y, por ejemplo, nosotros lo que tenemos que saber de esto, que también va a tener una configuración externa y una configuración interna. Pero, por ejemplo, en la imagen que nosotros
lo acabo de graficar, va a ser el corte, por ejemplo, en la parte de acá, es el corte del mesencéfalo, esta parte de acá. Lo vamos a ver como corte del mesencéfalo, ¿ya? Porque sabemos que también este está estrechamente, por así decirlo, ligada a lo que es el tronco encefálico. Luego tenemos la escotadura media, que vamos a ver por acá. Es la escotadura media. También lo podemos encontrar en los hemisferios, ¿no? Los hemisferios cerebelosos, que podrían ser estos dos de aquí. Entonces, también lo que tenemos es el vermis del cerebro, que es la parte media. Esto sería su vermis. Ahora, ¿qué es lo que, por ejemplo, no estamos representando en este gráfico? Lo voy a hacer de otro color. De que estos tienen surcos. Estos tienen bastantes surcos. Entonces son como así. En los dos hemisferios están rodeadas de surcos. Entonces, nosotros, por ejemplo, al ver la cara superior, vamos a tener que ver a lo que es la línea media, a lo que es el vermis, esta parte de aquí. Entonces ahí es lo que se encuentra el vermis. En los límites encontramos a las escotaduras. Y ahí es donde podemos ver una escotadura posterior del mesencéfalo y también una escotadura anterior y una escotadura posterior. El posterior del vermis del cerebelo, justamente lo que estamos viendo aquí. Entonces, en la cara inferior de esta va a haber una línea media que se llama la vallécula del cerebelo, de la cisura media del cerebelo. Y en la cara anterior también tiene una prolongación desde el cuarto ventrículo y esta va a llegar a ser superior y va a tener una língula del velo medular superior. También tenemos el tema del inferior, que es el nódulo. También tenemos el tema del lateral, de los nódulos cerebelosos, las interferencias laterales, en fin. La división del nódulo o los lobulillos como tal es referente a las fisuras, ¿ya? Entonces, en las fisuras, por ejemplo, nosotros vamos a poder llegar a entender que va a ser anteromedial y está el flóculo, se denomina así. Ahora, dentro de la fisura primal, en la cara es en la cara posterior, en cierta manera, del lóbulo posterior del cerebro. Y aquí, por ejemplo, vamos a poder también encontrar la cara del vermis del cerebro, del lobulillo simple lateral. También la cara inferior de esta tuberosidad, por así decirlo, la pirámide o la úvula. Y la fisura posterolateral que se encuentra en el lóbulo flóculo-motor. Entonces este incluso se puede llegar a definir así. Y este por la parte más aquí todavía. Y este ya podríamos llegar a hablar nosotros de la fisura, mejor dicho, del lóbulo flóculo nodular. Y esto sería la fisura postero, aquí, la fisura. Esta fisura es la fisura posterolateral. Entonces, eso es lo que nosotros podemos hablar de la configuración externa. Dentro de la configuración interna vemos que se encuentra también la sustancia gris. Ahora, de la sustancia gris vamos a poder nosotros encontrar que existe la corteza cerebelosa y esta, por ejemplo, va a ser la capa cortical rodeada, que esta va a tener la excepción de la médula inferior o superior del ventrículo como tal ventricular. Ahora, los núcleos cerebelosos. Dentro de los núcleos cerebelosos nosotros vamos a encontrar lo que es el núcleo dentado, el emboliforme, el globoso y el fastigio. Y dentro de la sustancia blanca, lo que nosotros encontramos es como el árbol de la vida. Y aquí, por ejemplo, hemos graficado un pequeño, por así decirlo, de un corte como tal. Entonces, en este corte nosotros vamos a ver lo que es toda la sustancia blanca, que tiene como un parecido como arbolitos, como las ramas de un árbol. Y por eso nosotros a esto se denomina como el árbol de la vida. Y esto es un corte transversal. Entonces, eso es lo que nosotros podíamos hablar del cerebelo a grandes rasgos. Bueno, ahora vamos a tratar lo que es el cerebro. Hablando del cerebro, va a ser la parte más superior del encéfalo como tal. Y en esto, por ejemplo, nosotros vamos a ver lo que es la glándula pineal, los núcleos
comisuras, etcétera. Pero antes de nosotros poder ver esto totalmente serio, tenemos que tratar de identificar eh, ciertos lóbulos, primero de la parte externa. Entonces, vamos a tener nosotros primero que aquí existe unacisura, es la cisura central, y lo que tenemos que tratar de identificar ahora es el tema de los lóbulos. Acá vamos a encontrar lóbulo parietal. A ver, ya, así. El lóbulo parietal, ya. Luego también tenemos más abajo, a lo que hemos visto, el lóbulo occipital. Lóbulo occipital, ¿ok? También más abajo encontramos el polo occipital, en la parte de aquí. Este es el polo occipital. ¿Listo? También lo que vamos a encontrar es el lóbulo temporal. Estamos aquí. Lóbulo temporal. Tenemos el lóbulo frontal. ¿Listo? También tenemos la cisura lateral, que es la parte de aquí. La cisura lateral. También tenemos, igual que el lóbulo frontal, también tenemos el polo frontal. Listo. Entonces, nosotros con esto ya podemos llegar a identificar una vista externa del cráneo y donde se encuentran los lóbulos. Entonces, esto nos va a ayudar bastante a poder identificar en qué partes incluso se encuentran las áreas de Brougham, cómo está el hipotálamo, dónde se encuentra la glándula pineal, y esto ya es un corte más transversal, pero de manera interna, una configuración más interna. Ahora, para que sea un poco más didáctico y entrar un poco más específico a los detalles, sin tal vez que tener que poder llegar a usar materiales que no sean, que no se puedan ver bien, vamos a ver, por ejemplo, lo que estamos acá. Y si se puede ver en la pantalla. Aquí, por ejemplo, nosotros primero vamos a ver lo que es el tema del diencéfalo y los componentes que este va a llegar a tener. Por ejemplo, en la parte de aquí, que vamos a encontrar lo que es el tálamo, donde ya estamos señalando la parte interna, ya nos estamos yendo a la parte más interna. También tenemos el tema del subtálamo, que está en la parte de aquí. El subtálamo, que va en la parte posterior. Tenemos el epitálamo, que es la parte también más superior. En este caso, por ejemplo, podemos ver que el epi es la parte más externa y la sub más interna. También tenemos el tálamo óptico, que es la parte de aquí, donde se encuentra la parte del medio. Y también tenemos lo que es el hipotálamo, que encontramos en la parte más anterior. Entonces, esto luego nos va a llegar a ciertas configuraciones, pero igual, pasaríamos a la glándula pineal como tal. Dentro de la glándula pineal, esta va a llegar a formar, tiene una forma cónica, ¿ya? Mide más o menos entre 8 milímetros a 5 milímetros de ancho. Y esta está llegada a situar por encima de los tubérculos cuadriginosos. Entonces, para nosotros poder ver ciertas estructuras, vamos a tener que hacer también otro corte para ver las caras incluso anteriores, mediales. Entonces, incluso ya para nosotros ver el tema de los núcleos hipotalámicos, vamos a poder ver lo siguiente que lo voy a graficar. Listo. Vamos a continuar con el tema del tálamo. Primero, hablando un poco de la glándula pineal, vamos a saber que esta tiene una forma cónica de 8 milímetros y también tiene una longitud, una longitud de 8 milímetros y también de